Así, muy buenos días. Espero se encuentren bien, ¿verdad? Y pues bienvenidos a esta mañana a todas las iglesias que se han conectado. En este momento, me gustaría que alguien me confirmara si se está escuchando bien. Ya, muy bien. Confirmar. Muy bien, hermanos, pues estamos muy contentos de estar reunidos esta mañana. Ya se están uniendo más. Y pues como iglesia de Cristo, a pesar de las condiciones que pueda estar pasando el mundo, hay algo más importante el día de hoy, que es nuestro Señor Jesucristo. Para mí es nuevo transmitir en vivo de esta manera, entonces veo que ya se están uniendo más hermanos a la transmisión en vivo. Me tardé en conectarme por lo mismo, me estaba asesorando Marco de Saltillo, muchas gracias mi hermano, y vamos por respeto a esperar solo 3 minutos o menos, 2 minutos, o minuto y medio, 2 minutos, eh, para darnos la bienvenida y también, bueno, para que se conecten los hermanos porque me he tardado, me he retrasado yo. Enrique Jiménez, saludos Oscar y Caro desde Acapulco. Mis hermanos de Acapulco están de Tijuana, están de Saltillo, están de Ensenada, están mis queridos hermanos de Tlaxcala, están también de Mexicali. Está mi esposa también que está tomando la clase. Ahí a Puebla y muchos hermanos de toda la República Mexicana que con mucho gusto les decimos que estamos unidos por medio del cuerpo, porque somos parte no de algo, somos parte de un cuerpo que es de Cristo y la cabeza es quien nos mantiene unidos. Y hoy, hermanos, pues vamos a celebrar la cena del Señor de esta manera y bueno, estamos aquí, parece que ya varios hermanos se han conectado y pues yo creo que podemos comenzar en 30 segundos aproximadamente. Y venga, si alguien tiene un comentario, cómo se escucha y de dónde se están conectando. Ya está Tijuana. Mis hermanos de Tijuana, en la próxima vamos a transmitir ya en el canal de Tijuana en vivo también. Y, y- y bueno, están ahí los de Tlaxcala, tan extraordinarios hermanos que son. Bueno, eh, comentarle a Pepe si comienzo ya. Pepe, Pepe, sí, por favor, con tu celular. Muy bien, hermanos. ¿Les parece bien si tenemos una oración, mis queridos hermanos? Comenzamos con una oración este tiempo. Vamos a tomar juntos la Santa Cena y vamos a reflexionar en nuestro Señor Jesucristo y en este anuncio tan glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme en una oración. Querido Señor, Dios que estás en los cielos, te damos gracias por su iglesia. Le damos gracias por el amor que nos tienes como tu pueblo y como tu cuerpo. Tú nos cuidas, tú nos proteges, tú nos amas, pero también tú nos has salvado, sobre todo nos has transformado por medio de tu precioso evangelio. Te rogamos esta mañana que todas las iglesias y todos los hermanos que están reunidos estemos sintiendo esa unidad en el corazón. Qué extraordinario, Dios hermoso, que por medio de estas condiciones nos permites experimentar unidos como iglesia de todas partes de la República, rompiendo fronteras, pero unidos por un mismo persona, que es la persona de Cristo. Queremos honrarte y glorificarte y queremos exaltarte de gran manera. Bendiga este tiempo, bendiga las conexiones y sobre todo los corazones de los hermanos que están conectados. Enfócanos en lo glorioso de la persona y la obra de Cristo esta mañana, y es en nombre de Jesús que oramos. Amén. Amén. Bueno, este, muy bien. Bueno, pues al parecer ya estamos la mayoría conectados. Habrán algunos.
Bueno, espero que habrán algunas cuestiones técnicas, se grabará la clase y bueno, la tomarán en vivo. Les pido por favor que vayamos a Lucas 2, versículo 8 al 14. Lucas 2, del 8 al 14. El glorioso anuncio de Cristo. Hoy tengo el privilegio de hablar del gran ausente del día de hoy. Y les voy a explicar por qué. Es un gran ausente que se encuentra en algunas iglesias contemporáneas. Es el gran ausente que incluso se encuentra en algunas alabanzas. Ese ausente que está en muchas consejerías, aún en muchos estudios bíblicos. Y ese gran ausente, y con mucho tristeza lo digo, es Cristo. Hoy en día Cristo ha dejado de ser el centro de muchos cristianos y el centro aún de muchos asuntos bíblicos o cristianos donde a Jesús se le ha quitado del centro. Hoy en día vemos a muchos cristianos que en su conversación no se encuentra Cristo. No sé si tú lo has notado, que en los planes no se encuentra Cristo. Aún podemos hacer planes como iglesia donde no se encuentra Cristo. Por eso, hoy veremos en un sencillo panorama de este anuncio tan glorioso de Cristo. Veremos el glorioso anuncio de Cristo, estudiaremos tres características de este glorioso anuncio de Cristo. Veremos primeramente el glorioso anuncio de Cristo como Salvador, el glorioso anuncio de Cristo como el Hijo de David y el glorioso anhelo de Cristo como la esperanza. A comparación del poco aprecio que hoy se le da a Cristo, realmente en el Antiguo Testamento había una gran expectativa del Mesías que vendría. El Antiguo Testamento nos muestra y va preparando a la humanidad a la necesidad de ese gran Mesías que vendría, nuestro Señor Jesucristo. Temas que vemos en el Antiguo Testamento como sacrificio, ofrenda, holocausto, propiciación, perdón, templo, pacto, redención, promesa. Todos esos temas tan grandes que vemos en el Antiguo Testamento nos están señalando a la obra y persona de Cristo. Personajes como Abraham, Moisés, Adán, Isaías, Daniel nos señalan a Cristo. Todo el Antiguo Testamento nos está apuntando a Cristo. La humanidad está en una expectativa del quien vendría y que es anunciado por los profetas y la ley. El mismo Jesús nos muestra que el Antiguo Testamento nos habla de él. Tú recordarás, para que lo anotes, Juan 5:38, ustedes investigan las Escrituras ya que creen tener en ellas vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús le estaba diciendo a estas personas que estaban hostiles contra él, que las Escrituras, refiriéndose al Antiguo Testamento, dan testimonio de él. Recordemos aquel camino de Maús, dos discípulos de Jesús que estaban tristes y que se les encuentra Jesús resucitado, y les dice a estos dos discípulos por ahí en Lucas 24:27, y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Moisés, es decir, la ley, profetas y los escritos, todo el canon del Antiguo Testamento hace referencia y nos apunta a la obra y a la persona de Cristo. Toda la teología del Antiguo Testamento nos está señalando la obra y la persona de Cristo. Y por eso había una gran expectativa del Mesías que vendría a redimir su pueblo. Realmente, hace poco escribió a alguien ahí, estoy con mucha gusto esperando la clase, ¿no? Es decir, estamos muchos aquí pendientes y animados por la clase. Ahora, imagínate, hermano, el esperar al mismísimo Mesías, toda la expectativa que había que vendría el Mesías, vendría aquel que nos señala todo el Antiguo Testamento.
Bueno, hoy vamos a leer el Evangelio de de Lucas. Es un evangelio que describe ese clima de expectativa que Dios empezaba a crear en su pueblo como un preparativo para la llegada del gran Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y qué mejor que leer Lucas, que fue escrito también para confirmar a la iglesia, porque aprovechemos este tiempo, hermanos, que estamos en cuarentena para confirmar como iglesia, precisamente en las fechas donde no nos reunimos, en las fechas que tenemos que estar en nuestras casas y no podemos ir con otros hermanos. Pues es un buen momento para que el Evangelio de Lucas confirme a la iglesia por medio de este tema, el glorioso anuncio de Cristo el Salvador. Vamos al glorioso anuncio de Cristo el Salvador, Lucas 2, 8 al 14. Acompáñenme, por favor, a la lectura de las Escrituras. Lucas 2, capítulo 2, versículo 8 al 14. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para los hombres. Estaban estos pastores trabajando de noche, y dice Lucas que habían pastores en la misma región. ¿A qué región se refiere Lucas? A Belén. A Belén. ¿Por qué? Por un edicto de Augusto César había hecho que empadronar a todas las personas, y todos tenían que regresar a sus tierras. Resulta ser que José, con María encinta, María, que iba a concebir por obra del Espíritu Santo, regresa a su tierra, y su tierra resulta ser que es Belén, la tierra de David. La tierra de David conocida, ¿no? Entonces, esto es muy importante, y lo vamos a ver porque se está cumpliendo una profecía mesiánica en ese momento. Estos pastores de noche cuidando las ovejas estaban presenciando lo que la humanidad estaba esperando con tanta ansia: era la venida del Salvador. Dice en la profecía mesiánica de Miqueas 5:2, dice las escrituras en Miqueas 5:2: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Caray, ya se decía que sería en Belén quien nacería aquel que sus días son desde la eternidad, y que es el Señor de Israel. Un momento, vendría a nacer aquel Salvador de la humanidad, aquel príncipe de paz, aquel Señor de Israel, quien se refiere a las Escrituras, pero que también dice el profeta Miqueas, cuyo origen es desde el principio, desde los días de la eternidad. Vendría a nacer el Eterno, vendría a nacer Dios, Dios encarnado. ¡Qué glorioso momento! Nacería el Eterno, pero perdónenme, pero yo me pregunto: ¿cómo es que va a nacer el Eterno? ¿Cómo es que va a nacer el Eterno? Claro, aquel que es eterno, aquel que es el creador, aquel que es infinito y todopoderoso, irrumpe en el tiempo, en el espacio, en ese momento, para encarnarse, para nacer, el Dios que nace que se encarna en hombre, el eterno encarnado en hombre. Entonces, aquel que crea y que sustenta la creación estaría envuelto en pañales, en un pesebre. ¿Por qué? Porque ha irrumpido el Eterno,
y se ha hecho hombre. Ha nacido el Salvador. Y esto es algo muy, muy glorioso. Es que aquel que es eterno ahora está en pañales y en un pesebre. Bueno, ahí en Belén, la ciudad de David, se encontraba estos pastores en ese momento. Continúa Lucas. Y se les presentó un ángel del Señor. ¿Y qué sucedió? La gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Así es Cristo que ha venido a la tierra. El ángel del Señor, un enviado del Señor, es que es ese ángel, les está anunciando, pero a la vez ellos ven visiblemente esa gloria brillosa, extraordinaria de Dios que los rodea. Dios había enviado a estos pastores un mensaje celestial para anunciar, como dice ahí mismo en Lucas, las nuevas de gozo. ¿Por qué? Porque hablar de Cristo son buenas noticias, porque la venida de Jesús son buenas noticias, porque hoy que estamos en nuestras casas, escuchar de Cristo es escuchar de buenas noticias, cosas que no estás escuchando por internet, ¿verdad? Normalmente no son tan buenas noticias las que escuchamos en internet, pero aquí vemos extraordinarias noticias porque son de Cristo y de manera visible. Entonces estos pequeños pastores, pues ahí pequeños porque están cuidando de noche, no esperaban que estuvieran rodeados de la gloria luminosa de Dios, pues reciben un extraordinario mensaje. En el versículo 11 de Lucas 2 que estamos viendo, dice la Biblia: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Ha nacido un Salvador, el ungido, el Cristo Señor. Salvador, el Salvador había nacido, aquel que vendría y que en ese tiempo estaban en espera, vendría a salvar a la nación de Israel. Realmente vendría a salvar a la humanidad del pecado, de la esclavitud del pecado, de las consecuencias del pecado. Salvaría a la humanidad de la muerte, salvaría a la humanidad del castigo y la infelicidad por consecuencias del pecado. Vendría a reconciliar al hombre con Dios, vendría a salvarnos de la ira merecida, justa y santa de Dios hacia nosotros. Vendría aquel Salvador que cargaría con nuestros pecados y los llevaría en el madero, en la cruz, en su cuerpo, para Él morir por nosotros y darnos a nosotros una vida diferente y una vida eterna. Y entonces dice este mensajero de Dios, en la ciudad de David, ha nacido un Salvador que es el Cristo. No solo es el Salvador, es el Cristo. Y esta palabra Cristo ungido era muy popular y muy común entre los hebreos, entre los judíos de ese tiempo, y porque se utilizaba mucho en el Antiguo Testamento. Realmente el Cristo es el título mesiánico de aquel redentor esperado que cumpliría como ungido todas esas funciones. ¿Por qué? Alguien, el Cristo, alguien ungido, pues era un rey. Tenía que ser un rey y tenía que ser ungido. Alguien ungido era el sumo sacerdote. Alguien ungido era un profeta. Y ellos estaban esperando al Salvador, y el Salvador se presenta como el ungido de Dios, como el Cristo. ¿Por qué? Porque así como un sumo sacerdote tenía que ser ungido, ahora Cristo se presenta como el Dios encarnado para representar a la humanidad, para representar al hombre. Y entonces en Cristo vemos que es el sumo sacerdote que representa a la humanidad. Y es un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros, porque ese sumo sacerdote ha sido tentado igual que nosotros. Pero ese sumo sacerdote nunca ha pecado y se puede compadecer de nuestras necesidades. Qué glorioso ungido tenemos, que es Cristo, que es el ungido de Dios, que es sumo sacerdote también. Pero esa palabra también pensaban los hebreos. Bueno, a un profeta
también es un ungido de Dios. ¿Y viene este ungido Salvador? Sí, porque Cristo también vendría como el profeta que Moisés señala que tendríamos que escuchar, y aquel profeta que esperaba toda la historia de la humanidad es el mismo Cristo, que nos viene a traer la voluntad de Dios. Pero a diferencia de otros profetas, la misma voluntad de Dios, la misma palabra, el mismo logos, el mismo discurso de Dios es hecho hombre en la persona de Cristo. Entonces Cristo no solo nos trae la voluntad de Dios, Cristo es la voluntad de Dios caminando en la tierra. Y entonces vemos a Cristo como el verdadero y único ungido, ¿verdad? Aquí también vemos que decir que Jesús es el Cristo equivale a confesar que Jesús es Dios manifestado en carne. Qué momento tan glorioso de la llegada de nuestro Salvador. Versículo 13 dice las Escrituras. Mis vecinos pusieron música a todo volumen. Yo espero que no esté interviniendo con la transmisión. Versículo 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¡Wow! Este ángel diciéndole estas noticias a los pastores, y de repente un ejército de las tropas celestiales celebrando y reconociendo lo extraordinario y la grandeza y las virtudes de este Dios maravilloso que tenemos. ¿Te puedes imaginar ese momento? El anuncio del Salvador. Se une el cielo y la tierra en la alabanza y gloria a Dios en ese momento. Los ejércitos celestiales alabando a Dios, porque ha nacido el Salvador, el Cristo. Vaya momento tan esperado por toda la humanidad. Ángeles, gloria, brillo en esa gloria que los rodea, reverencia, temor, gran gozo, Salvador, el ejército celestial, alabanza. Así fue el glorioso anuncio de Cristo, el Salvador, hermanos. Y bueno, aquí surge una pregunta que debemos hacernos. ¿Qué tan glorioso es para ti Cristo, hermano? ¿Qué tan hermoso es el Señor Jesucristo? ¿Qué tanto es un deleite en tu vida, Jesús? ¿Qué tanto valor tiene Jesús en tu vida? Porque déjame decirte, las huestes celestiales alababan a Dios por el hecho de que el Mesías había nacido, nuestro Salvador. Estamos estudiando tres características del glorioso anuncio de Cristo. Acabamos de ver el glorioso anuncio de Cristo como Salvador. Ahora veremos otra característica de ese anuncio glorioso, y es el glorioso anuncio de Cristo, el Hijo de David. El glorioso anuncio de Cristo como el Hijo de David. Continuamos en Lucas, pero ahora pasamos al capítulo 1, versículo 26 y 27. Lucas 1, 26 y 27, y dice las Escrituras: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó porque sus palabras, y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora, ya no es el anuncio a los pastores, ahora el anuncio es a María. Y bueno,
pues Dios envía a un mensajero celestial, este es Gabriel, para explicarle a María el nacimiento de Jesús por medio del Espíritu Santo, por medio de la gracia y por medio de la fidelidad del Dios tan extraordinario que tenemos. Bueno, concebiría un hijo por gracia. ¿Cómo se llamaría? Dice el ángel que lo tendrían que llamar Jesús. Jesús, que es la transcripción del hebreo de Yeshua, es decir, Yahvé es salvación. Es el nombre propio de Jesús. Dios es salvación, Yahvé. El yo soy es salvación, Yeshua, Jesús. Y dice, continúa este ángel en el versículo 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Este mensaje tenía un sentido muy especial para la audiencia de esos tiempos. Estaba muy presente la promesa que Natán le había hecho a David. Por eso es que en el versículo anterior que leímos, enfatiza Lucas, que investigó muy bien para darnos este evangelio, que nacía el Salvador en Belén, la casa de David. Bueno, pues aquí de nuevo nos está diciendo el ángel que vendrá sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin, porque se le dará el trono de David, su padre. Viene a relación algo que tenía muy presente la audiencia, pues aquella profecía de Natán en Primera de Crónicas 17, 11, 14, y dice Primera de Crónicas 17, 11, 14, y cuando tus días sean cumplidos para ir con tus padres, Natán le está diciendo a David, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino, y él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré padre por padre y él me será por hijo y no apartaré de él mi misericordia como lo aparté de aquel que estaba antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente y su trono permanecerá eternamente. ¡Qué extraordinario! Todos los hebreos estaban esperando a aquel rey que Dios había prometido, que vendría a reinar, que vendría a dirigir a su pueblo, pero que su reinado sería para siempre, eterno. Y dice el profeta que también sería conocido como el Hijo, que Dios sería su Padre y Él sería su Hijo. Pero estamos hablando de un Padre eterno, porque estamos hablando de un Hijo eterno, porque aquel que vendría a reinar es Cristo, el eterno. Entonces el profeta Natán le da una promesa a David y Dios, que le daría Dios a David un trono y una dinastía eterna. El hijo de David gobernaría como el hijo de Dios. Eso es lo que el ángel Gabriel le estaba informando a María. En ese momento se estaba cumpliendo la llegada del glorioso Cristo, del glorioso Mesías que nacería y que sería Jesús. Bueno, pues la audiencia en el contexto de Lucas lo tenía muy presente. Levantarían de la casa de David aquel rey. Mira cómo se estaba cumpliendo todo eso tan maravilloso y tan glorioso. El ángel Gabriel está anunciando a María que el niño que ella tendría ocuparía el trono de David eternamente. El Cristo que está cumpliendo su misión y está naciendo, nace como aquel hijo de David. Entonces, dice en el versículo 32, bueno, ese será grande. Él está hablándole el ángel todavía a María. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Por eso, en el libro de Apocalipsis, Jesús es llamado Rey de Reyes y Señor de Señores. Miren, hermanos, es glorioso el Cristo que tenemos. Es glorioso nuestro Señor Jesucristo. Él fue anunciado con completa gloria
como nuestro Salvador y fue anunciado con completa gloria como el Hijo de David, porque Él reinaría eternamente. Y aquí surge entonces una cuestión para nosotros, hermanos. Cristo sería rey no solo de Israel, sería rey universal, un rey eterno, un rey universal. Y por lo tanto, como rey, es digno de obediencia, es digno de confianza, es digno de toda nuestra devoción y todo nuestro ser. Rendirle a este rey gloria y completamente todo nuestro ser. Bueno, cuando el rey David recibió la promesa de Natán allá en Crónicas, en Primera de Crónicas, exclamó a Dios: cuán grande eres tú. Reconoció la grandeza de Dios. Cuando los pastores escucharon a estos ángeles glorificando a Dios y que nacería el Salvador, y fueron y encontraron al niño, encontraron al Salvador, encontraron al Eterno, encontraron a Dios hecho hombre, envuelto en pañales, al creador y sustentador de la creación, envuelto en pañales en un pesebre, ellos alzaron y glorificaron lo grande que es Dios. Obvio, también María glorificó, y aquel canto muy conocido de María. Hermanos, con cuánta más razón nosotros no debemos glorificar, honrar y exaltar la grandeza de Dios en Cristo, y cuánto eso debe consumirnos y debe ser centralidad de nuestras vidas, la gloria y la alabanza de Dios, que por medio de Cristo nos ha salvado y nos ha puesto un rey que gobierna y que debe estar gobernando nuestros corazones. Porque ahorita parte de este reinado estamos en etapas de que Él está reinando en el corazón del creyente. Recuerda, Cristo va a regresar. Él va a reinar por la eternidad. Y vean el contraste, hermanos, y con esto yo quiero que pensemos un poquito el valor que hoy tiene Cristo en nuestras vidas y lo glorioso de su anuncio. Es decir, regresemos a Cristo, a la iglesia, regresemos a Cristo a nuestras conversaciones, regresemos a Cristo a nuestros planes, a nuestra mente, regresemos a Cristo al centro de nuestra vida, regresemos a Cristo a la adoración y a la alabanza, regresemos a Cristo a nuestras motivaciones, regresemos a Cristo a su iglesia, a la predicación, regresemos a este glorioso Señor Jesucristo, que los ángeles se unen con la tierra para glorificar este hermoso Salvador. Entonces, bueno, aquí surgen muchas cosas, ¿verdad? También debemos preguntarnos si Cristo, aquel rey de Israel, hijo de David, está gobernando y estoy permitiendo que gobierne mi vida. ¿Realmente podemos decir hoy, Jesucristo es quien gobierna mi vida? Hermano, seamos muy honestos hoy que vamos a tomar la Santa Cena. ¿Quién está gobernando tu vida? ¿Las circunstancias externas? Jesús es el copiloto, pero tú eres el quien está dándole rumbo. ¿O has permitido que realmente Cristo sea ese rey que está gobernando completamente tu vida? Cristo es el rey que provoca que exaltes a Dios en tu vida, hermano. Tú eres conocido como alguien que exalta la gloria y de Dios y lo hermoso de su presencia y lo extraordinario de su obra por medio de Cristo. Eres conocido como esa persona. Yo creo que es un momento de darnos a conocer como ellos, como los que glorifican a Dios por medio de Cristo, porque nos ha nacido un Rey y un Salvador. Recuerda, hermano, estamos estudiando tres características del glorioso anuncio de Cristo. Ya hemos visto el glorioso anuncio de Cristo como Salvador. Ya hemos visto también el glorioso anuncio de Cristo como Hijo de David, el Rey eterno, Rey de reyes, Señor de señores. Y vamos a concluir con el glorioso anhelo de Cristo, la esperanza. El glorioso anhelo de Cristo, la esperanza. Lucas 2, ahora versículo 25. Lucas 2, 25. Dice las Escrituras:
Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Miren este hombre Simeón. Vaya que si habían gente esperando a Cristo, y este era uno de ellos que esperaba al Mesías, y Simeón era un hombre, dice la Biblia, piadoso, piadoso, es decir, un hombre que se aferraba bien y cuidadosamente. Eso tiene que ver con piadoso. Esa devoción que se aferra con cuidado porque se está aferrando una verdad y entonces se aferra muy bien de esas verdades. Es la devoción. Y vemos más adelante que el Espíritu Santo le había revelado que él vería al Mesías, que vería al Cristo antes de morir. Bueno, pues Simeón esperando, como muchos israelitas, ¿qué esperaba Simeón? Vean ahí el versículo 25 del capítulo 2 de Lucas. Esperaba la consolación de Israel. Es decir, que el pueblo hebreo esperaba la consolación, esa consolación que vendría de Dios. Es decir, la venida del Mesías era la venida de la consolación del pueblo de Dios. Eso representaba también la venida del Mesías. Y por eso había tanto anhelo en las personas porque viniese el Mesías, porque vendría la consolación de Israel. Dice en Isaías 25, versículo 8, Isaías 25, versículo 8, el Señor destruirá para siempre la muerte. Secará las lágrimas de los ojos de todos y hará desaparecer en toda la tierra la deshonra de su pueblo. El Señor lo ha dicho. Israel se encontraba esperando aquel Mesías que vendría, que destruiría para siempre la muerte, tendría gobierno sobre la muerte, secaría las lágrimas de los ojos de todos y haría desaparecer en la tierra la deshonra de su pueblo. Bueno, entonces imaginemos, hermanos, qué hermosa expectativa había de aquel que vendría, que es el Mesías. Era muy bella la expectativa de consolación que traía el Mesías. Era la consolación de Israel porque vencería la muerte y la destruiría para siempre. ¿Por qué? En Cristo hay resurrección. Cristo ha vencido ya la muerte. Cristo ha vencido ya el pecado. Cristo ha vencido a Satanás, que tiene ya fecha de caducidad, ¿verdad? Jesús vino a vencer en la cruz y vino a reinar en la resurrección, de forma, hermanos, que el consuelo que tanto ha esperado la humanidad el día de hoy, lo tenemos. Estamos resguardados en nuestras casas con el gran consuelo que vendría, que es de este hermoso Mesías, el Cristo. Dice, secará las lágrimas de los ojos de todos. Bueno, quitará la tristeza porque en el Mesías hay redención. Su consuelo es perfecto. En el Mesías hay plenitud de gozo. El gozo del Mesías nos lo da ahora a los creyentes. Por eso tenemos un consuelo completo, un consuelo de gozo, un consuelo perfecto en la obra y la persona de Cristo, hermanos. No podemos estar hoy, a pesar de las circunstancias, como todo el mundo está no saben si van a morir de la ansiedad, del temor, de lo que vendrá más adelante y no saben qué es, esa ansiedad que provoca, tiene un nombre esto, pero se me ha ido, ¿verdad? No, no es ataque de pánico, pero bueno, de estar pensando en el futuro y están llenos de ansiedad. Bueno, nosotros no podemos ser así, hermanos. Déjenme decirles, tenemos la consolación perfecta en Cristo. Qué bueno es estar refugiados en nuestras casas para disfrutar un poco más de Cristo, porque a veces no detenemos nuestras vidas y andamos marcha tras marcha. Bueno, Dios nos ha dado una gran bendición el día de hoy. Nos ha permitido que podemos meditar más y más en la obra y la persona de Cristo, aquel que secará nuestras lágrimas de los ojos. Pero no solo esperaban el gran consuelo con el Mesías. Nos dice Lucas,
el autor del Evangelio de Lucas, pero que también ha escrito el libro de los Hechos. Entonces, este mismo autor, inspirado por el Espíritu, nos dice en Hechos 26:6, cuando Pablo pues está preso y tiene que rendir cuentas ante Agripa, dice Hechos 26:6, y ahora me han traído a juicio precisamente por esta esperanza que tengo en la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. Miren, aquí nos muestra de nuevo, pero ahora por medio del apóstol Pablo, la expectativa que tenían del Mesías. Es decir, que lo habían traído a juicio por la esperanza que tenían en la promesa de Dios que había hecho en los antepasados. El pueblo de Dios traía una esperanza y una expectativa y una promesa que vendría por medio de Cristo. Entonces, qué emociones que Cristo, el Mesías, vendría a dar consuelo, vendría a dar promesas, vendría a dar esperanzas. Y todos, bueno, pues estaban en esa expectativa. Ya sabemos que lo rechazaron, pero la expectativa era grandiosa de aquel Mesías que vendría. Ahora bien, la esperanza que se refiere Pablo aquí en el libro de Hechos es la resurrección y el Mesías. Había un anhelo de aquel Mesías y aquella resurrección. Y a Pablo pues lo mataron por ello, ¿verdad? Miren, hermanos, qué dichosos somos nosotros. Aquel que vendría y que habían esperado por tanto tiempo el pueblo hebreo, hizo su entrada en medio de su pueblo como la esperanza y la consolación de Israel. Hermanos, hoy tenemos al Mesías, al Cristo, que es nuestra esperanza, nuestra promesa, nuestra consolación, nuestra salvación y nuestro Rey. Qué glorioso Cristo tenemos. Como conclusión, para que meditemos en este tomar la Santa Cena, mis queridos hermanos, pues yo creo que es tiempo de, de desarrollar en nuestras vidas un asombro por Cristo, de poder alcanzar a ver la belleza de Cristo de una forma personal e íntima a través de las Escrituras, a dejarnos de abordar las Escrituras como si fuera una lista de deberes y de mandatos nada más, y abordar las Escrituras hasta que nos encontremos con una persona, y esta persona es el Cristo, es el Mesías, es el ungido, y que nos transforme completamente nuestro corazón y podamos juntos en nuestros hogares, tal vez estemos un mes o más, no sabemos, glorificando la extraordinaria obra redentora de Dios por medio de Cristo. Y traigamos de nuevo a Cristo al centro de nuestras vidas y quitemos a nosotros del centro de nuestras vidas, que Cristo sea el Rey que va a gobernar nuestras vidas. Quitemos a nuestro ministerio, quitemos a nosotros mismos de las Escrituras, porque a veces nos acercamos a las Escrituras para ver, dime, ¿qué debo cambiar? Dime quién soy, dime, y dime qué necesita mi ministerio. A ver, hagamos a un lado eso y busquemos en las Escrituras principalmente encontrarnos con la persona de este glorioso Mesías que es Cristo, es el Hijo de Dios. Y es que la Biblia es una manera de que nos va a presentar este grandioso Cristo. Cristo será glorioso, hermanos. Cristo será lo más valioso y el centro de tu vida cuando volvamos a encontrarnos con Él a través de las Escrituras. Hoy vamos a tomar el pan, vamos a tomar el vino que representa el cuerpo de Cristo y que representa el jugo de uva, la sangre de Cristo, y vamos a meditar, hermanos, en lo que este Salvador, que este Rey, que este consuelo, que esta esperanza que tenemos en Cristo ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Y si no ha sido así, si el primer lugar lo ha ocupado tú o otra cosa, o el mismo virus este que está volando por todos lados, bueno, pues déjame decirte, arrepintámonos. Pongamos a Dios en el centro de la gloria y agradezcamos a Dios su grandeza. Vamos a orar por el pan, el vino, y cada uno va a tomar esta comunión en sus hogares.
Querido Señor, si tú, eh, si fue tan glorioso tu venida, Señor, con esa forma de anunciarla, donde los ejércitos celestiales te glorificaban, donde los ángeles, después de 400 años, pues llegaban a la tierra a comunicar este anuncio tan esperado, Señor, y este consuelo que esperaban tanto las personas, Dios. Ahora, con cuánta más razón que podemos disfrutar del consuelo de Cristo, que podemos disfrutar todas las riquezas de la salvación por medio de la gracia, ahora que podemos disfrutar de un pleno consuelo, de un pleno gozo de estas buenas nuevas que es Cristo en nuestras vidas. Dios, con cuánta más razón no debemos ser hombres y mujeres consumidos para tu gloria, dedicados para tu alabanza, dedicados para servirte y honrarte, para amarte, Dios, para asombrarnos de tu grandeza, para ser sensibles de lo grande y poderoso y majestuoso que eres y exaltar tu nombre, Dios. Con cuánta más razón no debemos ser esa clase de personas. Te rogamos, Dios, que esta mañana bendigas esta manera en que estamos meditando de ti y tomando la Santa Cena, tantas iglesias de la República Mexicana unidos para exaltar lo grande y lo glorioso que eres tú, Señor. Bendiga el resto de las sesiones. En nombre de Jesús oramos. Amén. Y así, en esa meditación que estamos, ya para cortar la transmisión, les recuerdo, mis queridos hermanos, que nos vamos a reunir el próximo domingo, que será a las 12 del día, de hora del centro, 12 del día, que vamos a estudiar la obra salvífica de Cristo, hermanos, y vayamos y preparemos nuestro corazón para la expectativa de alguien glorioso y de alguien que es asombroso y que nuestro corazón ha estado trabajando en esta semana, en esta próxima semana, para encontrarnos de nuevo con Cristo de esta manera, porque tú lo tienes a tu lado y en tu corazón, pero de esta manera, y, y meditar en la obra salvífica de Cristo la próxima semana. Los esperamos, vamos a pasarlo en otros canales, en el canal de Saltillo, en el canal de Tijuana. Ahorita nos agarraron así medios novatos con esto, ya el futuro ya es ahora viejo y bueno, pues entonces ya me agarraron aquí viejo, pero bueno, vamos a estar mejorando esta transmisión. Les amamos mucho, que Dios les acompañe y quiero pues que Dios les acompañe por la eternidad, el extraordinario Dios que tenemos. Cuídense mucho todas las iglesias, Puebla, Saltillo, Ensenada, Tijuana, nuestros queridos hermanos de Tlaxcala, Acapulco y Ensenada, Mexicali y anexas, Bajío, todo el cuerpo de Cristo unido, Oaxaca, todo el cuerpo de Veracruz, todo el cuerpo unido de Cristo, exaltando al glorioso Dios que tenemos. Los amamos mucho y que a Dios sea la gloria.